Corría el año 1898. En todo Estados Unidos, la población abría sus periódicos para encontrarse con un titular impactante. El USS Maine, un orgulloso acorazado de la Marina de los Estados Unidos, yacía destrozado en el puerto de La Habana. Apenas unos días antes, el Maine había sido un símbolo de la fuerza y la diplomacia estadounidense enviado para proteger los intereses estadounidenses en Cuba. Ahora era un amasijo de hierros retorcidos en el fondo del mar, víctima de una devastadora explosión que sacudió a la nación hasta lo más profundo. 266 marineros estadounidenses perdieron la vida esa noche, y sus muertes desataron una tormenta de indignación y dolor en todo Estados Unidos. El hundimiento del Maine no fue solo una tragedia, fue un incidente internacional con el potencial de desencadenar una guerra. Estados Unidos, ya en tensión debido a las crecientes desavenencias con España por la lucha de Cuba por la independencia, no tardó en culpar a las autoridades españolas. La opinión pública, alimentada por los sensacionalistas informes periodísticos y los llamamientos a la venganza, clamaba por la guerra. El grito de guerra, recuerden el Maine, al infierno con España, resonó por las calles, reflejando la cruda ira y la sed de venganza que consumía a la nación. La explosión del USS Maine fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Marcó el comienzo de la guerra hispano-estadounidense, un conflicto que reconfiguraría el panorama geopolítico y consolidaría el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Pero la cuestión de quién fue el responsable de la explosión y por qué sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. ¿Fue un acto de agresión española, una provocación deliberada destinada a forzar a Estados Unidos a entrar en guerra? ¿O fue un trágico accidente, un fallo mecánico con consecuencias imprevistas y catastróficas? Los acontecimientos que rodearon el hundimiento del Maine permiten vislumbrar un momento crucial de la historia, una época en la que el mundo observaba cómo dos naciones se acercaban al borde de la guerra. Es una historia de intrigas internacionales, maniobras políticas y las devastadoras consecuencias de la ira y la sospecha descontroladas. Y lo que es más importante, es un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y del devastador coste humano de los conflictos. Para comprender la importancia de la destrucción del Maine, hay que remontarse a las tensiones latentes entre Estados Unidos y España. A finales del siglo XIX, el otrora vasto imperio español se había reducido, pero seguía aferrándose ferozmente a sus colonias restantes, entre ellas Cuba. El pueblo cubano, sin embargo, anhelaba la libertad, y durante años había mantenido una sangrienta lucha por la independencia contra sus gobernantes españoles. Estados Unidos, con su propia historia de revolución y sus crecientes intereses económicos en el Caribe, observaba la situación en Cuba con creciente preocupación. Los periódicos estadounidenses, en particular los del magnate de la prensa William Randolph Hearst, publicaban relatos sensacionalistas de las atrocidades españolas contra el pueblo cubano. Estas historias, a menudo exageradas o totalmente inventadas, inflamaron a la opinión pública estadounidense y aumentaron la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que interviniera. En este contexto de crecientes tensiones, el USS Maine llegó al puerto de La Habana el 25 de enero de 1898. Oficialmente, el Maine realizaba una visita de cortesía, enviado para proteger los intereses y a los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Sin embargo, la presencia de un buque de guerra tan poderoso en el puerto de La Habana era una clara señal para España de que Estados Unidos seguía de cerca la situación y estaba dispuesto a actuar si era necesario. Las autoridades españolas, que desconfiaban profundamente de las intenciones estadounidenses, vieron la llegada del Maine con recelo. Las semanas previas a la explosión estuvieron marcadas por una tensión palpable en La Habana. Los marineros estadounidenses que desembarcaban eran recibidos con recelo y hostilidad por la población local, mientras que las autoridades españolas observaban el Maine con recelo. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento, y la mecha se encendió la noche del 15 de febrero de 1898, cuando ocurrió lo impensable. La noche del 15 de febrero comenzó como cualquier otra en el puerto de La Habana. El USS Maine, iluminado por sus propias luces, yacía pacíficamente anclado. A bordo, la mayoría de la tripulación se había retirado a descansar, ajena al desastre que se avecinaba,
A las 9:40 de la noche, un estruendo ensordecedor rompió la noche. Una explosión masiva destrozó la sección delantera del Maine, enviando un destello cegador de luz al cielo nocturno. La fuerza de la explosión fue tremenda, matando instantáneamente a cientos de marinos atrapados bajo cubierta. Los que estaban en cubierta y sobrevivieron a la explosión inicial se vieron envueltos en el caos y la confusión. Los escombros llovieron sobre el puerto y el fuego se extendió sin control por el casco destrozado del Maine. Los gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con los gritos desesperados de quienes intentaban escapar del infierno. La noticia del desastre se extendió como la pólvora. En Washington, D.C., el presidente William McKinley, a quien despertaron con la noticia, quedó atónito. En todo Estados Unidos, los estadounidenses reaccionaron con horror e incredulidad. La conmoción inicial pronto dio paso a una oleada de dolor por los marineros perdidos y a un ardiente deseo de respuestas. ¿Quién o qué había causado esta terrible tragedia? La pregunta flotaba en el aire, alimentando las sospechas y avivando las llamas de la indignación que ya ardían con fuerza contra España. Sección 4. ¿Quién encendió el barril de pólvora? La cuestión de quién fue el responsable del hundimiento del USS Maine sigue siendo uno de los misterios más perdurables del siglo XIX. Inmediatamente después de la explosión, la opinión pública estadounidense, alimentada por los sensacionalistas titulares de los periódicos, culpó abrumadoramente a España. «Traición española», gritaba la portada del New York Journal, propiedad de William Randolph Hearst, quien, como es sabido, dijo a su ilustrador Frederick Remington: «Tú pon las fotos, que yo pongo la guerra». Surgieron dos teorías principales. La primera, defendida por los periódicos estadounidenses y gran parte de la opinión pública, era que el Maine había sido hundido por una mina española. Esta teoría se veía respaldada por el hecho de que España, como potencia colonial en Cuba, controlaba las aguas del puerto de La Habana. Además, muchos estadounidenses creían que España tenía motivos para provocar una guerra con Estados Unidos, con la esperanza de recuperar el control de su colonia rebelde. La segunda teoría, favorecida por España y algunos investigadores estadounidenses, era que la explosión había sido causada por un incendio accidental en las carboneras del Maine. Esta teoría se veía respaldada por el hecho de que las explosiones de polvo de carbón no eran infrecuentes en los buques de guerra de la época. Además, algunos expertos sostenían que el patrón de los daños sufridos por el Maine era más compatible con una explosión interna que con una externa. Una investigación naval posterior concluyó que el Maine había sido hundido por una explosión externa, probablemente causada por una mina. Sin embargo, la investigación no llegó a culpar directamente a España, y hasta el día de hoy no han surgido pruebas concluyentes que demuestren definitivamente quién o qué causó la explosión. Sección 5. La guerra y sus consecuencias. A pesar de la falta de pruebas definitivas, el hundimiento del USS Maine tuvo un profundo impacto en el curso de la historia. El incidente, que se produjo en un momento de tensiones ya elevadas, acercó a Estados Unidos y España al borde de la guerra. La opinión pública estadounidense, enardecida por el periodismo amarillo de la época, exigió una retribución por la muerte de los marineros estadounidenses. El 11 de abril de 1898, el presidente McKinley, cediendo a la abrumadora presión pública y política, pidió al Congreso una declaración de guerra contra España. El Congreso, impulsado por el mismo fervor patriótico que se había apoderado de la nación, accedió rápidamente. La guerra hispano-estadounidense, un conflicto que muchos habían predicho pero que pocos habían deseado realmente, había comenzado. La guerra en sí fue corta pero trascendental. Estados Unidos, con su superior poderío naval y el apoyo de los rebeldes cubanos, derrotó rápidamente a España. El Tratado de París, firmado en diciembre de 1898, puso fin oficialmente al conflicto y marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales. España cedió el control de Cuba, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos, lo que supuso el fin del colonialismo español en América y el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial.